Para entender cómo empezó el crimen organizado en El Salvador, hay que retroceder varias décadas y mirar el contexto social, político y económico del país. El crimen no apareció de la nada, ni surgió de un solo evento. Fue el resultado de años de violencia, pobreza, desorden institucional y decisiones mal tomadas que poco a poco crearon el terreno perfecto para que las pandillas crecieran. Uno de los puntos clave está en la Guerra Civil Salvadoreña, que duró más de una década. Durante ese periodo, el país se llenó de armas, violencia y una normalización del conflicto. Miles de jóvenes crecieron viendo muerte, enfrentamientos y una vida marcada por el miedo. Cuando la guerra terminó, muchos de esos problemas no desaparecieron, simplemente cambiaron de forma. Después de la guerra, El Salvador enfrentó desempleo masivo, pobreza extrema y falta de oportunidades, especialmente en zonas urbanas marginadas. Muchos jóvenes no tenían acceso a educación, trabajo ni apoyo familiar sólido. En ese vacío, comenzaron a formarse grupos que ofrecían algo que el Estado no podía dar en ese momento: identidad, protección y pertenencia. Otro factor fundamental fue la migración hacia Estados Unidos. Miles de salvadoreños huyeron del país buscando una vida mejor. En barrios pobres de ciudades como Los Ángeles, algunos jóvenes salvadoreños terminaron formando pandillas para protegerse de otros grupos violentos. Con el tiempo, esas pandillas se volvieron más organizadas y más violentas. El problema se agravó cuando muchos de esos pandilleros fueron deportados de regreso a El Salvador. Volvieron a un país que no estaba preparado para recibirlos, sin programas de reinserción ni control efectivo. Trajeron consigo una cultura de pandillas más dura, estructuras criminales y experiencia en violencia urbana. Así, poco a poco, estas pandillas comenzaron a reclutar jóvenes locales, a tomar control de barrios y a cometer delitos cada vez más graves. Lo que empezó como grupos pequeños terminó convirtiéndose en organizaciones criminales con poder real sobre comunidades enteras. Este fue el inicio de un problema que, con el paso de los años, crecería hasta convertirse en uno de los mayores desafíos de El Salvador y en la razón por la que, décadas después, surgirían medidas extremas como el SECOT. Con el paso del tiempo, esas pandillas dejaron de ser solo grupos juveniles y comenzaron a transformarse en estructuras criminales organizadas. Ya no se trataba únicamente de defender un barrio, sino de generar dinero, controlar territorios y ejercer poder. La extorsión se convirtió en una de sus principales fuentes de ingreso. Negocios pequeños, transporte público y familias enteras empezaron a pagar renta para poder seguir viviendo o trabajando. Un error clave en esta etapa fue la respuesta del Estado. Durante años, las políticas contra las pandillas fueron desordenadas y reactivas. En lugar de atacar el problema de fondo, se aplicaron medidas que muchas veces solo fortalecieron a estas organizaciones. Al encarcelar a grandes cantidades de pandilleros sin un control real, las cárceles se convirtieron en centros de operación del crimen organizado. Desde prisión, los líderes seguían dando órdenes, organizando extorsiones y planificando ataques. Las cárceles, lejos de debilitar a las pandillas, ayudaron a que se centralizaran y se volvieran más disciplinadas. Ahí se reforzaron jerarquías, códigos internos y castigos. El crimen organizado empezó a funcionar casi como una empresa, con reglas claras y control interno. Mientras tanto, en las calles, el reclutamiento continuaba. Muchos niños y adolescentes crecieron en barrios donde la pandilla era la autoridad real. La policía entraba poco o nada, y el miedo dominaba la vida diaria. Para algunos jóvenes, unirse a estos grupos parecía la única forma de sobrevivir. Así, el ciclo se repetía una y otra vez. Con los años, la violencia escaló, los homicidios aumentaron, los enfrentamientos se volvieron más frecuentes y el control territorial se hizo más agresivo. El crimen organizado ya no era un problema aislado, sino una amenaza directa al funcionamiento del país. Había zonas donde el Estado prácticamente no tenía presencia. Este crecimiento descontrolado del crimen fue creando una presión enorme sobre la sociedad. La gente vivía con miedo constante y la confianza en las instituciones se debilitaba cada vez más. Todo esto fue preparando el terreno para un cambio radical en la forma de enfrentar a las pandillas, un cambio que llegaría muchos años después con medidas extremas y con la creación de centros como el SECOT. Otro elemento clave en el crecimiento del crimen organizado en El Salvador fue la falta de control estatal en muchos territorios. Con el tiempo, las pandillas dejaron de esconderse y comenzaron a actuar abiertamente.
Decidían quién podía entrar a un barrio, quién podía abrir un negocio, quién podía estudiar e incluso quién podía enamorarse. Ese nivel de control solo fue posible porque el Estado perdió presencia real en muchas zonas. A esto se sumó la corrupción y la debilidad institucional. En algunos casos, funcionarios mal pagados o mal supervisados terminaron colaborando directa o indirectamente con el crimen. Fugas de información, avisos sobre operativos y falta de investigaciones serias permitieron que las pandillas se adelantaran a las autoridades. Cada falla del sistema fortalecía aún más a estas organizaciones. Con el paso de los años, el crimen organizado también se volvió más violento como método de comunicación. Los homicidios no solo buscaban eliminar a alguien, sino enviar mensajes claros: desobedecer tenía consecuencias. Esto generó un clima de terror constante que paralizó comunidades enteras y redujo la denuncia casi a cero. La gente prefería callar antes que arriesgar su vida o la de su familia. Otro punto importante fue el crecimiento del narcotráfico local. Aunque El Salvador no es el mayor productor, sí se convirtió en una ruta estratégica. Las pandillas comenzaron a involucrarse más en el movimiento de drogas, lo que aumentó sus ingresos y su poder. Más dinero significó más armas, más reclutamiento y más violencia. Además, el crimen organizado se aprovechó de la fragmentación social. Familias rotas, abandono escolar y falta de oportunidades facilitaron el reclutamiento. En muchos casos, unirse a una pandilla no era visto como una elección criminal, sino como una forma de pertenecer a algo en un entorno donde todo lo demás había fallado. Para este punto, el problema ya no era solo de seguridad pública. Era un problema estructural que afectaba la economía, la educación, la migración y la vida diaria. El crimen organizado se había incrustado tan profundamente que sacarlo requeriría medidas drásticas, algo que el país aún no estaba listo para hacer en ese momento. Con el paso de los años, el crimen organizado dejó de ser solo un problema de pandillas juveniles y se convirtió en un sistema de control social. En muchos lugares, las reglas de las pandillas estaban por encima de las leyes del país. La gente sabía a qué hora podía salir, qué rutas podía usar y hasta cómo debía comportarse para no llamar la atención. Vivir bajo esas condiciones desgastó profundamente a la sociedad. Al mismo tiempo, muchos gobiernos intentaron negociar o hacer pactos para reducir la violencia momentáneamente. Aunque en algunos periodos los homicidios bajaron, estas estrategias no atacaron el problema de fondo. Por el contrario, le dieron tiempo a las organizaciones criminales para reorganizarse, fortalecerse y ganar aún más poder. Cuando esos acuerdos se rompían, la violencia regresaba con más fuerza. Otro factor importante fue el miedo generalizado. La gente dejó de confiar en la policía, en la justicia y en las instituciones. Denunciar era casi un acto suicida. Ese silencio obligado permitió que el crimen creciera sin resistencia. Cuando una sociedad vive con miedo constante, el crimen organizado encuentra el espacio perfecto para expandirse. El impacto económico también fue enorme. Miles de negocios cerraron por no poder pagar extorsiones. El transporte público se volvió uno de los sectores más golpeados. Esto generó más desempleo y más pobreza, alimentando aún más el ciclo del crimen. Cada cierre de un negocio significaba menos oportunidades y más jóvenes vulnerables al reclutamiento. Con todo esto, El Salvador llegó a tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo. La violencia se volvió parte de la rutina diaria, algo que parecía imposible de cambiar. Para muchos salvadoreños, vivir así era normal, aunque profundamente injusto. Este contexto extremo es clave para entender por qué, años después, el país estaría dispuesto a aceptar medidas duras y decisiones radicales. El crimen organizado no nació de un día para otro, pero su crecimiento descontrolado terminó empujando a la sociedad a un punto límite. Todo este proceso explica por qué el crimen organizado logró crecer tanto en El Salvador. No fue solo por la maldad de algunos individuos, sino por una combinación de guerra, pobreza, migración, abandono estatal, malas decisiones políticas y miedo colectivo. Cada uno de esos factores fue construyendo, poco a poco, un sistema criminal que terminó dominando gran parte del país. Durante años, la sociedad se acostumbró a vivir bajo amenaza. Muchos crecieron pensando que la violencia era normal y que no había salida. El Estado parecía superado. Las cárceles no funcionaban y las pandillas seguían expandiéndose. El crimen organizado ya no era un problema marginal, era una estructura paralela de poder.
Ese escenario llevó a un punto de quiebre. La gente comenzó a exigir cambios reales, no soluciones temporales. El hartazgo social fue creciendo hasta que el país estuvo dispuesto a aceptar medidas que antes habrían parecido impensables. Fue en ese contexto donde surgieron políticas de mano dura y, más adelante, espacios como el Cecot, pensados para romper definitivamente con décadas de control criminal. Entender cómo empezó el crimen organizado en El Salvador es clave para comprender por qué hoy existen decisiones tan extremas. No se puede analizar el presente sin mirar el pasado. Lo que hoy se vive es la respuesta a años de abandono, miedo y violencia acumulada. Este no es solo un capítulo oscuro de la historia del país, sino una lección para toda la región. Cuando el Estado falla durante demasiado tiempo, el crimen ocupa ese espacio, y cuando eso ocurre, recuperar el control exige decisiones difíciles, pero necesarias para devolverle a la sociedad algo que había perdido por completo, la posibilidad de vivir sin miedo. Si quisieras saber por qué los presos del Cecot son considerados de alto riesgo, te invito a ver el video que te está apareciendo en pantalla. Nos vemos allá.